Buenas tardes a todas las personas conectadas a esta transmisión de parte del Instituto de Derecho Penal, Económico y de la Empresa. En breves momentos comenzaremos a transmitir la ponencia programada para el día de hoy, en la cual podremos aprender un poco más respecto a los aspectos problemáticos del tipo penal de negociación incompatible y su relación con otras formas de corrupción. Vamos a esperar unos pequeños minutos adicionales para que puedan conectarse las personas que faltan. Y en este breve tiempo queremos comentarles cuáles son los objetivos de este Instituto de Derecho Penal, Económico y de la Empresa. Primero, colaborar con información actual y verídica acerca de los temas más relevantes del derecho penal y procesal penal, a través de normas, doctrina y jurisprudencia. Así, apoyar a los abogados a mantenerse en constante formación y adquisición de conocimientos. Segundo, el instituto tiene como visión contribuir a una mejor práctica del derecho. Es por eso que ha sido pensado especialmente para el apoyo de los abogados litigantes que ejercen la defensa de nuestros derechos fundamentales. Sin más preámbulos, hoy tenemos el agrado de presentar la ponencia del doctor Francisco Álvarez sobre el delito de negociación incompatible. Antes de empezar, queremos resaltar que el doctor Francisco es un destacado profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Piura. Asimismo, obtuvo el título profesional de doctor en Derecho por la Universidad Austral de Argentina y de máster por la Universidad Pontificia Católica del Perú, y el de abogado por la Universidad de Piura. Es autor de diversas publicaciones sobre delitos económicos y corrupción, entre ellas el artículo materia de exposición del día de hoy denominado El injusto típico en el delito de negociación incompatible. Queremos darle una cordial bienvenida al doctor Francisco Álvarez y agradecerle por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión en vivo. A todos los interesados, los invitamos a realizar sus preguntas en la sección de comentarios de la presente transmisión, y estas serán respondidas por el doctor al finalizar su exposición. Muchas gracias por su atención y vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Eh, es un gusto para mí estar acá a través de la plataforma que me está dando el Instituto de Derecho Penal Económico y de la empresa que ha tenido el amable gesto de invitarme para poder exponer en relación a un delito muy frecuentemente utilizado en bastantes investigaciones penales contra diferentes funcionarios públicos y en algunos casos particulares, como es el delito de negociación incompatible. Como mencionaba hace un momento la presentadora del instituto, este artículo tiene como antecedente, esta exposición tiene como antecedente un artículo que preparé para la Convención de Derecho Público de la Universidad de Piura, que tiene como nombre El injusto típico de negociación incompatible y su relación con otras formas de corrupción. Pero esto, digamos, fue la base para el inicio de un estudio un poco más profundo sobre diversos problemas que plantea este injusto típico de la negociación incompatible y que además me ha permitido poder avanzar en una investigación que próximamente, como les comentaba la gente del instituto, va a concluir con la publicación de un libro que espero acabar en los próximos meses, donde evidentemente el análisis del delito será a mucho más profundidad. De hecho, vale la pena aclarar, hay algunas ideas expresadas en ese artículo, que entiendo el instituto también lo va a publicar, en las cuales, luego de poder hacer un análisis más profundo, estoy cambiando algunas posiciones o formas de interpretación en relación a este delito, ¿no? Entonces, esta exposición, para empezar, va a comenzar a través de la formulación de 4 interrogantes,
Por eso es que el título de la exposición se denomina Cuatro aspectos problemáticos en relación al delito de negociación incompatible. He intentado sacar cuatro aspectos que en mi modo de ver son muy importantes y que presentan algunos defectos en la interpretación del tipo penal y otros que creo yo son un enfoque diferente al que normalmente está acostumbrada a dar la doctrina y la jurisprudencia sobre este punto, ¿no? No pretendo, evidentemente, decir que soy el dueño de la verdad. Siempre es posible y plausible que varias personas tengan una interpretación diferente alrededor del tipo penal, con lo cual la contribución con esta exposición y seguramente con el artículo y próximamente espero también con el libro, ayudará a profundizar en ver los aspectos problemáticos que tiene este tipo penal, ¿no? Entonces, comencemos. Comencemos con el primer punto problemático que puede existir alrededor del delito de negociación incompatible, ¿no? Damos inicio, por favor, para poder pasar la siguiente diapositiva. Y la primera interrogante que quiero desarrollar en esta exposición es, ¿cuál es la relación entre el delito de negociación incompatible y el delito de colusión desleal, ¿no? Cuando uno revisa los trabajos que hay sobre el delito de negociación incompatible, los pocos que hay que analizan el delito de manera específica en alguna publicación o los que existen en diferentes revistas jurídicas, uno encuentra que normalmente se plantea que hay realmente unas diferencias entre ambos tipos penales, ¿no? Es más, comúnmente lo que se dice es que la negociación incompatible es un delito unilateral porque solamente castiga el interés indebido del funcionario público, mientras que la colusión es un delito bilateral y además es un delito que exige actos de concertación a diferencia de la negociación. Y creo yo que en su gran mayoría la doctrina a la que yo he podido tener acceso en el Perú y la jurisprudencia ha ido por esa línea, diferenciar entre uno y otro. Y es más, se plantea que hay una situación de concursos, algunos dicen que hay un concurso real, otros dicen que hay un concurso aparente de normas, ¿no? Pero siempre veo yo que se les ha buscado diferenciar, separar lo más posible, ¿correcto? Es más, si uno va al ámbito de la práctica forense, como yo le llamo, es muy común en las investigaciones penales que afrontan funcionarios públicos y además particulares que los fiscales inicien las pesquisas con un delito de negociación incompatible a la vez con un delito de colusión. Y cuando la investigación preliminar avanza en preparatoria o estamos luego frente a una acusación, es frecuente también que se plantee la colusión, al ser un tipo más grave, y alternativamente el delito de colusión, alternativamente, perdón, el delito de negociación incompatible, ¿no? Entonces, eso es algo que claramente a todos, a las personas que estamos un poco a cargo de la investigación de este tipo de delitos y también a los profesionales de derecho nos llaman siempre, es algo que podemos detectar, más que nos llame la atención, es algo que podemos detectar muy rápidamente, ¿no? La Corte Suprema, de hecho, al respecto, ya en algún pronunciamiento, específicamente en la casación 841-2015, ya ha llegado a decir en esta casación que el delito de negociación incompatible es un delito subsidiario y que solamente encontraría sentido en tanto es imposible de probar en un caso concreto un acuerdo colusorio o probar en un caso concreto que un funcionario público recibió o pidió una dádiva, ¿no? Digamos que los tipos penales de preferente aplicación, según las circunstancias del caso, serán la colusión y serán la negociación, perdón, el cohecho. Si en un supuesto de contratación pública habría un tercero, es decir, un particular, automáticamente desaparecería la posibilidad de aplicar el delito de negociación incompatible y tendríamos que aplicar el delito de colusión desleal o en su defecto, como decía, el delito de cohecho, ¿no? Acá, como he puesto en el primer slide y en el segundo, que podemos pasar, por favor, vamos a ver que he marcado en negrita cuál en teoría son los actos típicos que diferencian un delito del otro. Mientras que en la negociación incompatible se habla de un interés indebido, se recurre también a otra fórmula, que ese interés indebido puede ser directo, indirecto o por acto simulado. Fíjense que ese último elemento, el acto simulado, no está específicamente expresado en el delito de colusión, y es más, en el delito de colusión desleal
inicialmente no estuvo regulada la concertación de manera directa o indirecta. En cambio, en la negociación incompatible, sí. Eh, Hay evidentemente puntos en común, porque la negociación incompatible habla de un funcionario público que, por razón de su cargo, interviene en el procedimiento de contratación, y en la colusión sucede lo mismo, ¿correcto? La diferencia con la colusión, como ya lo ponía o yo lo manifestaba de inicio, radicaba en que la colusión exige un acuerdo colusorio o un pacto colusorio, hablemos de colusión simple o la mal llamada colusión agravada, y que en todo caso en la colusión agravada se exige una lesión patrimonial. Está configurado como un delito de lesión patrimonial, y en cambio la colusión del primer párrafo, si la queremos denominar simple, solamente habla de un elemento de tendencia, que es que la concertación tenga por finalidad defraudar al Estado, ¿correcto? Entonces, por favor, con el siguiente slide, lo que propongo es lo siguiente. Lo que propongo es lo siguiente. ¿Cuál ha sido entonces la posición de la doctrina en relación y de la jurisprudencia nacional en relación a esta aparente unión o vinculación entre estos delitos, ¿no? Por ejemplo, en la casación 841/2015 de la Sala Penal Permanente, como ya anunciaba, señala que el delito de negociación incompatible tiene una naturaleza subsidiaria frente al cohecho y frente a la colusión. En la casación 542/2017 señala, da una afirmación bastante polémica, ¿no? Esta es una casación que hace una explicación sobre la colusión en sus dos formas, tanto la del primer párrafo como la del segundo párrafo, y lo que señala es, primero, que es incorrecto denominar a la colusión del primer párrafo como colusión simple y a la del segundo párrafo como colusión agravada, porque lo que señala es que son delitos afines, pero aunque son afines, son independientes entre sí. Y postula este voto en mayoría, ojo, porque hay votos también en singular y hay votos en discordia en esta casación, que la postura mayoritaria que es propuesta por el doctor Víctor Prado señala que, en todo caso, el primer párrafo, fíjense, se debería entender como la llamada conspiración colusoria, ojo, y en todo caso el segundo párrafo como la colusión desleal. A nivel de tipicidad, en esta ponencia en mayoría no hay diferencias, porque más allá del nomen, el término, la denominación jurídica, lo que se señala en la ponencia en mayoría es que la conspiración colusoria solamente requiere el pacto colusorio, y la colusión desleal exige, aparte del pacto colusorio, la lesión patrimonial. ¿Ok? Siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Siguiendo con esto, con la posición de la jurisprudencia, ahora nos toca ver qué es lo que ha dicho la doctrina, ¿no? Y la doctrina, para citar a algunos autores, primero comenzamos con la posición de Castillo Alba, quien señala que en el delito de negociación incompatible hay una sola voluntad, como decía al inicio de la exposición, sería un delito unilateral, mientras que en el delito de colusión hay dos voluntades. Parión Arana, hablando, ojo, de la colusión, en su libro de colusión, igual plantea la diferencia al momento de analizar los concursos entre la negociación incompatible y la colusión desleal, y Pariona lo que dice es que no hay una relación de concurso entre la negociación y la colusión, porque dice, son tipos penales, y tomemos en cuenta esta afirmación, que yo la voy a rebatir, son tipos penales independientes, y vuelve a destacar cuáles son las diferencias típicas. La colusión es bilateral y exige concertación, mientras que la negociación incompatible es bilateral, ¿correcto? Entonces, miren cómo hasta acá hemos llegado a posiciones jurídicas muy particulares respecto a estos delitos, que lo que yo planteo es que hay una relación mucho más en común de lo que muchos autores entienden, ¿no? Por un lado, la Corte Suprema ha manifestado que sería un delito subsidiario en una casación. En otra ha señalado que la colusión es, primer párrafo, conspiración colusoria, ojo, y segundo párrafo sería un delito de colusión, de lesión patrimonial, y la doctrina señala que son distintos delitos. Es más, el profesor Pariona Arana llega a afirmar que son dos tipos penales independientes. Por favor, sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la posición que planteo? ¿Cuál es la propuesta dogmática que planteo? La propuesta dogmática que planteo es que nos hagamos la siguiente interrogante. ¿Es
el delito de negociación incompatible un delito de preparación delictiva? Ojo. Segundo, ¿esta preparación delictiva tiene vinculación con el delito de colusión desleal? Esas son las dos interrogantes que yo planteo desarrollar además en esta exposición, y justo acá también me venía un poco las citas de Reategui Sánchez y de Rojas Vargas que van un poco en la línea de lo que acabo de expresar. Por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, las preguntas quedan abiertas. Primero, ¿es el delito de negociación incompatible un delito de preparación delictiva? Y en segundo lugar, ¿cuál es su vinculación, si es un delito de preparación delictiva, con el delito de colusión desleal? La propuesta, además, que voy a desarrollar parte, adelanto la posición, en que efectivamente el delito de negociación incompatible es un delito de preparación delictiva, y en segundo lugar, que se inserta dentro del iter criminis del delito de colusión desleal. Y por lo tanto, el delito de negociación incompatible y el delito de colusión desleal, la conclusión a la que voy a llegar yo, es que no son necesariamente delitos independientes. ¿Correcto? Ahora bien, la pregunta que nos toca hacer primero es, ¿qué hace que un delito sea un delito de preparación? Por ejemplo, el delito de conducción en estado de ebriedad se podría entender que es un delito de preparación delictiva, porque en todo caso, si yo conduzco borracho y mato a alguien, se me aplicará luego el delito de homicidio doloso o homicidio culposo. ¿Es la tenencia ilegal, por ejemplo, un delito de preparación delictiva o no? O por el contrario, sí será un delito de preparación delictiva el delito de marcaje, porque además en la descripción típica de este delito se establece que esta forma de injusto penal es una forma que se castiga en tanto prepara un hecho previo para la comisión de un delito principal. Como sabemos, en el delito de marcaje se establece un listado de delitos para los cuales el hecho previo, que es el marcaje, va a ser el hecho favorecedor o el hecho promovedor, ¿correcto? La doctrina, sumas y restas, ha señalado cuáles son las características del delito preparatorio, y me parece importante describir cuáles son las características para poder entender si es que efectivamente, según lo desarrollado por la doctrina científica, el delito de negociación incompatible estaría dentro de esa categorización de delito preparatorio. Y lo que ha señalado la doctrina como requisitos del delito preparatorio son, en primer lugar, una dependencia valorativa respecto del hecho principal. Es decir, que el delito, la redacción típica guardaría siempre correspondencia o relación con un hecho principal. Recordemos que al ser un delito de preparación, es un delito favorecedor para luego cometer eventualmente el hecho principal por parte del mismo autor, o puede ser que ese favorecimiento se dé para que un tercero, con ese aporte, realice el hecho principal. En segundo lugar, que normalmente los delitos de preparación están tipificados como delitos de tendencia interna trascendente, ¿no? Es decir, que en la redacción típica señalen que este delito se realiza con la finalidad de cometer el injusto principal. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos cómo se produce en la práctica legislativa esta relación del delito preparatorio como un delito de tendencia interna trascendente. Otra de las características de los delitos preparatorios es la anticipación penal. Es decir, que normalmente, como es una parte del iter criminis, lo que tú estás haciendo al tipificar el delito preparatorio es anticiparte. Si hay un delito principal de resultado, a través de la anticipación penal, normalmente se formulará a través de un delito preparatorio de peligro, concreto o abstracto, ¿no? Por eso es que pongo en la última parte que normalmente los delitos de preparación recurren a la técnica del peligro abstracto. Y por último, los delitos preparatorios tienen una fase propia de ejecución material. ¿Qué significa esto? Que evidentemente todo delito preparatorio tiene elementos típicos propios, ¿correcto? ¿Por qué digo esto? Porque si la redacción típica fuese exactamente similar a la redacción típica del delito principal, evidentemente estaríamos frente a un supuesto de nebis in idem.
Que el delito preparatorio guarde conexión con el hecho principal, ojo, no significa que el delito preparatorio tenga que tener una fase propia de ejecución material. Por eso es que tiene actos típicos o elementos típicos que van a estar dentro de la lógica del injusto y que van a permitir diferenciar de la conducta o del hecho principal. ¿Correcto? Por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, si estas son las características de los delitos preparatorios, ¿ok? Que fíjense, y es importante que lo sepamos, con el paso del tiempo, la preparación delictiva, que antes era considerada una excepción, se ha convertido en una regla, ¿no? Mientras antes teníamos en la redacción original del Código Penal los delitos de asociación ilícita para delinquir, la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, la instigación al aborto como fórmulas de anticipación penal, que además eran la excepción, con el paso del tiempo en este nuevo derecho penal, que algunos lo denominan un derecho penal de peligro, así denominado en algunos casos por la Escuela de Frankfurt, o un derecho penal de la inseguridad ciudadana, es que se ha recurrido cada vez más a fórmulas de anticipación penal. Es decir, tenemos tipos penales en los cuales hay un delito principal y hay un delito de preparación. Y en nuestro Código Penal, a título de ejemplo, encontramos fórmulas de preparación delictiva que, como repito, el enunciado no acaba en esto, uno puede encontrar muchas más fórmulas de preparación delictiva en el Código Penal. Y, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 162, que habla del delito de interceptación telefónica, y además también en el delito del artículo 162A, que se denomina en el código como posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar. ¿Cuál es el delito de preparación en este caso? El 162A, porque lo que se castiga acá es la posesión de equipos, y fíjense cómo está redactado, y acá viene el elemento de tendencia interna. Se castiga la adquisición, introducción, posesión o comercialización de equipos o software destinadas o destinados a la interceptación ilegal de las comunicaciones. ¿Entienden? Y en cambio, el injusto principal será evidentemente el delito contenido en el artículo 162 del Código Penal, que sanciona el delito de interceptación telefónica. La misma lógica se presenta en el delito de falsificación de monedas del artículo 252, que es un delito, el delito principal, y el artículo 255, que castiga al que fabrica o importa instrumentos con fines de falsificación. Acá en este delito, al igual que en el 162 y el 162A, se presenta la misma relación que mencionaba dentro de las características de los delitos preparatorios. Tenemos un delito de tendencia interna trascendente, hay una fase de anticipación penal porque el delito preparatorio está tipificado como un delito de peligro y además un delito de peligro abstracto, pero además, algo que es importante, tienen elementos típicos propios. Ojo, tiene elementos típicos propios o, como lo digo yo, una fase propia de ejecución material. Siguiente diapositiva, por favor. Si así están las cosas, si estas son las características de los delitos preparatorios que acabo de exponer, y además he dado algunos ejemplos de los delitos preparatorios, lo que nos toca ahorita ir respondiendo es si es que efectivamente el delito de negociación incompatible, conforme a la hipótesis que yo planteo, es un delito preparatorio o un delito de preparación delictiva, y además si es que se inserta dentro de la lógica defraudatoria del delito de colusión desleal. A esta interpretación que yo propongo podrían surgir algunas objeciones. La primera dificultad, a diferencia de los ejemplos que he puesto en el artículo 160, 62 y 162A o el 252 y el 250 del Código Penal, vamos a ver que la ubicación sistemática del delito de negociación incompatible no está dentro de la misma sección del delito de colusión desleal. Porque, volviendo al ejemplo del 162 con el 162A, están dentro del mismo catálogo, dentro de la misma sección. Alguno podría decir, bueno, lo siento, Francisco, lamentablemente tu propuesta fracasa ahí porque su ubicación sistemática es diferente. Es más, como todos sabemos, el delito de negociación incompatible está dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, mientras que el delito de colusión desleal está en la sección 2. ¿Ok? El segundo problema que se presentaría
para señalar que el delito de negociación incompatible no podría ser un delito preparatorio es que no estaría redactado como un delito fin del delito de colusión. Nuevamente, si volvemos nuevamente a ver la redacción del 162 como el 162A, claramente la lógica no se cumple, porque la redacción típica no inserta el elemento de comisión del hecho principal dentro del delito de negociación incompatible y en relación con el delito de colusión desleal. Y en tercer lugar, la otra objeción que se plantea, que además lo menciona bastante la dogmática nacional o la doctrina nacional y también la jurisprudencia, es que se entiende que el delito de negociación incompatible es un delito autónomo, ¿no? Es más, muchos dicen, tiene además un bien jurídico propio, tiene actos típicos que lo diferencian del resto, entre otras cosas más, ¿no? Con la siguiente diapositiva, por favor. La tesis que planteo entonces, la propuesta que planteo es que a pesar de los defectos advertidos en el delito de negociación incompatible, o a pesar, mejor dicho, de las objeciones que acabo de reseñar, eh, sí considero que el delito de negociación incompatible es un delito preparatorio. ¿Por qué? Porque, por un lado, sustento mi conclusión que además es preparatorio y además de ser preparatorio está vinculado con el delito de colusión, en que tanto el delito de colusión como el delito de negociación incompatible, ambos encuentran su fundamento en los deberes especiales que se le atribuyen al funcionario público. ¿Para qué? Para proteger los intereses patrimoniales de la administración pública. Creo yo que sería difícil que alguien llegue a decir que los deberes funcionariales que se atribuyen a haber infringido a los funcionarios públicos son diferentes en la negociación y en la colusión. Lo único que se me podría responder es que lo que va a cambiar, sin duda alguna, es la forma de afectación. ¿Ok? La forma de afectación, ¿por qué? Porque en un lado, en la colusión se habla de la concertación y en cambio, en la negociación se habla de un interés indebido del funcionario público. En segundo lugar, creo que también es posible esta vinculación entre ambos injustos porque ambos delitos encuentran su sentido de aplicación en los contratos y operaciones estatales. Es verdad, repito, que el tipo penal de negociación incompatible no exige la defraudación como sí lo exige la colusión del segundo párrafo del artículo 384, pero ello se explica, o yo le encuentro explicación, en tanto, evidentemente, el delito de negociación incompatible es la primera parte del iter criminis y luego la colusión, y sobre todo la colusión con lesión patrimonial, es la parte que constituye el hecho central más lesivo para el bien jurídico. ¿Ok? Entonces, no debe olvidarse, por lo tanto, fíjense, que la clave para entender que un delito es un delito preparatorio reside también en considerar que el injusto típico tiene un ámbito de aplicación, perdón, tiene un ámbito de operatividad autónomo. Es verdad, insisto, que la colusión es bilateral y es verdad que exige concertación, pero no cabe duda que en este caso el legislador equivocadamente quiso tipificar como un injusto autónomo, no solamente por su ubicación, sino por la interpretación, quiso ubicar equivocadamente, y además la doctrina así lo ha hecho, a la negociación incompatible como un delito autónomo sin tener en cuenta que hay una referencia innata con la colusión desleal, porque en ambos tipos penales, insisto, se protege la adecuada gestión de los intereses patrimoniales. La diferencia, no lo voy a negar, reside sin duda alguna en la forma de lesión. Reside sin duda alguna en la forma de lesión. Pero eso no niega que el delito pueda ser preparatorio. No lo niega porque, como acabo de decir hace un rato, un delito siendo preparatorio tiene un injusto material propio. Diferente al tipo principal, claro que sí, porque si fuera el mismo, estaríamos hablando de una afectación al nebis in idem. Más allá de la equivocada ubicación sistemática
creo que es difícil negar que ambos delitos responden a la misma lógica, que es la protección patrimonial que se le da a un conjunto de funcionarios públicos que están encargados de llevar adecuadamente la gestión de los intereses patrimoniales. Dudo mucho que se pueda encontrar una diferencia de bien jurídico entre un delito y otro, cuando es más parten del mismo bien jurídico. Lo que va a cambiar, en todo caso, es la etapa de criminalización. ¿Cuáles son o cuáles serían, por favor, con la siguiente diapositiva, las consecuencias de esta propuesta de reinterpretación, que es muy importante, fíjense? La primera consecuencia de esta propuesta de reinterpretación parte de que si entendemos que el delito de negociación incompatible es o forma parte del iter criminis dentro de la colusión desleal, claramente es el primer acto, entonces tiene que haber un respeto al principio de proporcionalidad. Porque claro, si uno llega a la conclusión que la negociación incompatible, una conclusión contraria a la mía, si uno llega a la conclusión que la negociación incompatible es un delito autónomo, sin duda, y autónomo de la colusión, sin duda alguna, en una próxima reforma legislativa, además en un Congreso lleno de popularidad o que busca la popularidad a través de las reformas penales, no habría ningún problema y no sería aparentemente inconsistente que en una próxima reforma la negociación incompatible tenga una pena mayor a la pena del delito de colusión en su primer párrafo, que de hecho la tiene un poco, porque la pena de la negociación es de 4 a 6 y en cambio la colusión comienza en 3, ojo, del primer párrafo. Entonces, permitiría identificar que al ser una preparación delictiva, el tipo penal preparatorio no puede tener la misma pena ni acercarse a la pena del delito principal. También debe decirse que en algunos delitos preparatorios nuestro legislador, nuevamente, en esta demanda punitiva, ha equiparado el marco de la pena muy cercano, con lo cual nos pone a veces en problemas, ¿no? Porque si uno parte del análisis que acabo de hacer, evidentemente la conclusión sería que las penas tendrían que estar marcadamente diferenciadas. Sin embargo, en algunos injustos de preparación delictiva, las penas son muy similares al delito principal. ¿Correcto? Otra de las conclusiones es que de aceptar que la negociación incompatible es la primera parte de este iter criminis de delitos en los cuales se sanciona a los funcionarios públicos que incumplen este deber de la adecuada gestión de intereses patrimoniales, sería rechazar la posibilidad de que en la negociación incompatible se admita la tentativa. Porque hay también algo de discusión alrededor de eso y también sobre eso la doctrina ha señalado algo sobre el particular, admitiendo la posibilidad de una tentativa dentro del delito de negociación incompatible. Yo considero que no debe ser así, considero que la negociación incompatible es además un delito de peligro abstracto que lo voy a pasar a exponer en la siguiente parte, y que no cabe la tentativa porque tenemos en todo caso la negociación incompatible y además la colusión. Pero doy un paso incluso más allá y propongo que en una próxima reforma legislativa, para evitar estas idas y vueltas de los términos o la denominación de los tipos penales, lo correcto sería eliminar cualquier referencia a la conspiración colusoria, porque evidentemente confunde mucho esto, y simplemente volver a la colusión, a la tipificación que teníamos hasta antes, perdón, de la última reforma. Es decir, una colusión configurada como un delito de lesión patrimonial, y en aquellos casos en los cuales no se llega a probar la lesión patrimonial, se podrá recurrir al castigo de la tentativa sin ningún problema. Y por otro lado, tendríamos a la negociación incompatible como un tipo penal de preparación o una fase anterior a esta. Por último, se debe rechazar, en este sentido, creo yo, los fallos, como decía hace un rato, expedidos por la Corte Suprema. No considero que sea acertado hablar de conspiración colusoria, creo que confunde mucho la terminología. Y por último, tampoco creo que sea correcto hablar que la negociación incompatible es un delito subsidiario. En todo caso, la naturaleza subsidiaria es un criterio que sirve para resolver los problemas de concursos. Ahora, algunos me podrán decir, bueno, ¿y cómo esta
propuesta tiene sentido en la práctica de los casos? Bueno, es que al final, para poder diferenciar uno de otro, que es lo que más problemas trae, en realidad la diferencia entre uno y otro va a partir más únicamente del tema de la prueba, ¿correcto? O sea, plantear diferencias dogmáticas las puede haber, pero al final el recurso siempre va a ser ir a una investigación penal con el delito de negociación incompatible y con el delito de colusión prácticamente de la mano. Si el fiscal no puede probar el acuerdo colusorio, pues bueno, irá con la negociación incompatible. Si por el contrario, en el camino de la investigación preliminar, el fiscal llega a ver que efectivamente el particular ha participado del acuerdo colusorio, ya hablaremos de un delito de colusión y dejaremos de lado la hipótesis de la negociación incompatible. ¿Okay? Así también evitamos plantear incluso la posibilidad de un aparente concurso real de delitos como alguna propuesta dogmática ha surgido al respecto, ¿no? Porque si no, tendría que castigar al funcionario público que se concertó con el particular para perjudicar al Estado, excepto la tesis del concurso real, pero además lo castigo porque previamente se interesó. Y creo que no es así. Creo que todos coincidiremos que para hablar de una concertación, evidentemente el camino previo es que el funcionario público se haya interesado en cierto ámbito del procedimiento de contratación pública. Siguiente slide, por favor. Siguiente diapositiva. Dicho esto, entonces, ¿es el delito de negociación incompatible un delito de lesión o es un delito de peligro? La doctrina extranjera, mayoritariamente la doctrina española y argentina, que tiene una redacción muy similar a la nuestra, coincide, al igual que la doctrina nacional, en que no es un delito de lesión patrimonial. Y creo que en eso existe uniformidad y es acertada la posición de la doctrina extranjera y de la doctrina nacional e incluso de nuestra jurisprudencia cuando señala que no es un delito de lesión patrimonial. Sin embargo, hay un sector de la doctrina extranjera que señala lo siguiente: reconociendo que no es un delito de lesión patrimonial porque además no exige, en el caso de la negociación incompatible, tanto en España como en Argentina, la lesión al patrimonio del Estado, señalan de que, si bien es cierto, no se exige lesión patrimonial, el delito de negociación incompatible, como tiene un bien jurídico autónomo, puede ser lesionado. Y es más, dice la doctrina extranjera, que cuando un funcionario público, a través de la emisión de una resolución para adjudicar un contrato, realice ese tipo de actos, está lesionando el bien jurídico, que algunos lo entienden en la doctrina extranjera como la imparcialidad. Entonces lo que ellos dicen es, ¿cómo va a ser posible que se proponga que sea un delito de peligro abstracto? Si evidentemente cuando el funcionario público se interesa indebidamente a través de expedir una resolución para favorecer a una persona cercana a él, está lesionando el bien jurídico protegido, que es la imparcialidad que debe tener el funcionario público en los contratos estatales. ¿Ok? En la doctrina nacional, como decía hace un rato, no hay controversia. Nadie dice que es un delito de lesión patrimonial, tampoco han tomado la propuesta de la doctrina extranjera, de un sector de la doctrina extranjera que entiende que es un delito de lesión, porque si se lesiona un interés, ¿no? En este caso, el interés protegido sería la imparcialidad, repito. Pero más bien, en la jurisprudencia, particularmente, y en la doctrina también, aunque a veces no, de una manera no tan clara, se señala que es un delito de peligro concreto. Y señalan que es un delito de peligro concreto porque para su consumación no exigen un daño económico. ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta que tengo yo? Por favor, la siguiente diapositiva. La propuesta que traigo a debate es que, a ver, el delito de negociación incompatible de ninguna manera puede ser considerado como un delito de lesión patrimonial. Coincido completamente con toda la doctrina extranjera y nacional y sobre todo también con la jurisprudencia. No se trata de un delito autónomo, como acabo de explicar. ¿Por qué? Porque la negociación incompatible forma parte, como vuelvo a repetir, del iter criminis del delito de colusión desleal. No se puede hablar de que la negociación incompatible tiene un bien jurídico autónomo, ¿correcto? Es verdad que, aun cuando es un delito preparatorio, tiene que tener un ámbito de lesividad, ¿correcto? Porque si no hablaríamos
que estamos frente a delitos formales, y en los delitos formales, me refiero a los delitos de peligro que se denominan delitos formales, se dice que en estos delitos no hay referencia a un bien jurídico y están construidos como delitos de mera desobediencia. Entonces, si el delito de negociación incompatible forma parte de la estructura del iter criminis, delito de colusión, evidentemente no podemos hablar que es un delito autónomo. Ahora, acá hay una confusión con la postura de la doctrina extranjera cuando señala que es un delito que sí produce una lesión. A ver, desde el punto de vista normativo, y si entendemos además, como yo entiendo, que el delito es la infracción de una norma o la infracción, vamos a decirlo en términos jacobianos, de una expectativa normativa que establece la sociedad como necesaria, evidentemente todo delito es lesión de una norma. Y todo delito tiene una lesividad, porque además esa lesividad es lo que permite que pueda ser considerado como una ofensa propia que el derecho penal es capaz de proteger. ¿Ok? Pero tiene que quedar claro que el delito de negociación incompatible no puede ser entendido como un delito de lesión. No es un delito de lesión. Es un delito de peligro abstracto. No es un delito de peligro concreto. Equivocadamente se dice que como no hay lesión al patrimonio, automáticamente tendría que ser un delito de peligro concreto. Ahí creo que la jurisprudencia no se ha esforzado tanto, porque como sabemos todos, en los delitos de peligro en general, sean en delitos de peligro concreto o sean en delitos de peligro abstracto, no se exige lesión patrimonial. Evidentemente que eso debe ser así, ¿correcto? Pero tampoco podemos decir que es un delito de peligro concreto. Es más, si llegásemos a afirmar que es un delito de peligro concreto, tendríamos el problema de cómo enlazarlo con la propuesta dogmática que yo acabo de decir. ¿Por qué? Porque casi toda la doctrina señala que la colusión, volvemos con la colusión, que la colusión del primer párrafo es un delito de peligro abstracto y la colusión del segundo párrafo es un delito de lesión. ¿Cómo si Francisco Álvarez plantea que la negociación incompatible forma parte de un solo iter criminis en donde el legislador ha decidido un injusto partirlo en dos partes en este caso, ¿cómo sería posible que la primera parte del iter criminis sea un delito de peligro concreto y la segunda parte, que sería la colusión del primer párrafo, sea un delito de peligro abstracto? Sería incoherente. Yo lo que postulo es que el delito de negociación incompatible es un delito de lesión. Tiene un interés penalmente relevante, porque en estos casos el legislador lo que ha considerado es que el comportamiento del funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato o en una operación estatal ya supone una situación de peligro. Es una situación de peligro que tiene la ofensividad tal para considerarse una infracción penal y no se requiere probar ni la puesta en peligro del bien jurídico. Y debe tenerse en cuenta que nuestro legislador, al momento de atender los delitos de corrupción pública, ha puesto delitos en los cuales, si se exige la lesión, como por ejemplo en el peculado o en la colusión del segundo párrafo, pero en otros casos, la sola actuación desviada del funcionario público ya supone la afectación del interés tutelado por parte de la administración pública o lo que el delito busca evitar. La mayoría de delitos contra la administración pública, fuera de los delitos de lesión, están estructurados como delitos de peligro abstracto. Y la negociación incompatible, en ese sentido, no cambia. Es un delito de peligro abstracto. Segunda interrogante. Por favor, con la siguiente diapositiva. La segunda interrogante que planteo es, ¿quiénes pueden ser autores de este delito, ¿no? Y acá este es un tema también polémico porque en general la jurisprudencia de la Corte Suprema ha tomado diferentes sentidos, ¿no? Y no solamente analizaré algunos fallos vinculados a los delitos de negociación incompatible, sino que incluso abordaré cómo la Corte ha enfocado la famosa denominación el funcionario a cargo para entender quiénes pueden ser autores del delito. Por ejemplo, en el recurso de nulidad 615-2015, el famoso caso de los diarios Chicha, la Sala Penal Permanente dijo que para determinar quién es el funcionario competente o el funcionario por razón de su cargo, que está dentro de la administración de los fondos del Estado,
el dato determinante, lo dijo la Corte Suprema o la Sala Penal Permanente, es el ROF y el MOF. Por más que otra ley o un reglamento señale que otro funcionario público también tiene la competencia, por ejemplo, de administrar los fondos del Estado, la Corte Suprema en ese fallo dijo que no. El dato determinante es el ROF y el MOF, nada más. De una forma más polémica, pero también en un fallo mucho más antiguo, la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, en el caso de Vladimiro Montesinos, aceptó la tesis del famoso funcionario de hecho, ¿no? Es decir, aquel funcionario que, a pesar que no tiene la competencia específica para administrar los fondos del Estado, se arroga esa capacidad o se arroga esa competencia o invade esa competencia, ¿no? Este fallo, como recordaremos, fue bastante criticado porque verdaderamente planteaba una ruptura contra la diferencia entre los delitos de infracción de deber y los delitos de dominio o delitos de infracción de competencia organizacional. Siguiente diapositiva, por favor. Pero esto no queda ahí, fíjense. En los siguientes fallos, la Corte Suprema ha asumido otras posiciones, otras posturas de resolución de los problemas. Por favor, con la siguiente diapositiva, porque seguimos en el recurso de nulidad 615-2015. En el recurso de nulidad 21, en el recurso de nulidad 21-24-2018, por favor hay que ponernos en ese recurso, ahí está, que es el famoso caso Gasolinazo, el caso donde llegaron a condenar al ex general Edwin Donaire. La Corte señaló algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, señaló que una directiva era capaz de vincular la competencia institucional del funcionario público al tratarse de un delito de infracción de deber. Fíjense, porque en este caso el comandante general decía que una directiva era muy genérica y que en todo caso esa directiva no tenía la capacidad para crear un deber de custodiar del manejo y diseño de la política de combustible. La Corte dijo, no, que la directiva es vinculante y tiene capacidad para otorgar competencia en un delito de infracción de deber. Y lo segundo que es muy importantísimo es que la Corte postuló algo que estaba bastante claro, pero que igual se trajo a debate en este caso, que es la posibilidad de que más de una persona pueda tener competencia sobre una determinada institución o pueda tener una competencia sobre un determinado deber, ¿no? La Corte lo que dijo es verdad que en los delitos de infracción de deber no puede haber coautoría, pero eso no significa que en un mismo delito de infracción de deber más de una persona sea obligado especial y por lo tanto en ese caso cada uno será autor y se configurará un supuesto de autores paralelos. Finalmente, en el recurso de nulidad CC 661-2019, lo que la Corte señala es que en un delito de negociación incompatible, y acá ya hablamos de negociación incompatible porque el caso del gasolinazo era especulado, se señaló de que según la descripción típica, solamente podría ser autor de un delito de negociación incompatible el Comité Especial de Contratación. ¿Por qué? Y lo señala ahí expresamente, la cita es textual, son ellos los responsables de conducir todo el proceso contractual hasta la entrega. ¿Cuál es la postura o la posición correcta? ¿Cuál es el criterio correcto? Por favor, con la siguiente diapositiva. Yo lo que he hecho en mi investigación es señalar diferentes propuestas dogmáticas recogidas de la doctrina nacional y de la doctrina extranjera para entender quién puede ser el autor en este delito. Muy brevemente, para poder avanzar un poco más. En primer lugar, está el criterio formal, que señala que será autor en un delito de negociación incompatible solamente aquel funcionario público de acuerdo a lo que establezcan las normas jurídicas o el ámbito de organización interna. Es decir, son estas las que van a delimitar el vínculo funcional entre el funcionario público y la operación o el contrato estatal. Hay críticas a esta postura. La primera de ellas es que de admitir esta posición,
solamente podría aplicarse al comité de contratación. Y esto se ampara en este fallo que es el Ejecutoria Suprema 661-2009 que acabo de citar, donde equivocadamente, en una inadecuada interpretación, se señala que en el derecho de negociación incompatible solamente podrán ser autores los miembros del comité de selección. ¿Ok? Otro ejemplo de este aparente reduccionismo que plantearía el criterio formal es el precedente del caso de Diarios Chicha, que es el recurso de nulidad 615-2015, porque el criterio formal, dicen algunos, nos podría llevar a que solamente podrían ser autores, ojo, solamente podrían ser autores los funcionarios públicos de acuerdo a lo establecido por el ROF o por el MOF. La segunda crítica es que de aceptar esta tesis, es decir, que solamente pueden ser autores de la negociación incompatible, los funcionarios públicos competentes según las normas jurídicas o según la organización interna, es que dejaría de lado y además provocaría una situación de impunidad los supuestos en los cuales consejeros regionales, alcaldes, regidores o ministros que normalmente no tienen una competencia específica para decidir el contrato o a quién se le asigna la buena pro, en la práctica tienen una influencia decisiva para direccionar una operación contractual a cargo del Estado. La propuesta material, que viene formulada en un artículo muy antiguo de Sansinetti, este profesor argentino, señala que para entender quién puede ser autor del delito de negociación incompatible, el dato determinante es la capacidad y poder del funcionario público, miren, de poder intervenir y de poder influenciar en un contrato determinado, ¿ok? Es más, Sansinetti dice específicamente que el dato determinante para entender quién es el autor en este delito es la imputabilidad externa, es decir, que la actuación del funcionario público sea tal que la administración pública pueda quedar obligada frente a terceros, aun cuando no tenga la competencia necesaria en el ámbito interno. ¿Cuáles son las críticas que yo hago a esta postura? En primer lugar, creo que esta postura se olvida de que nuestro legislador ha adoptado la delimitación típica del delito de negociación incompatible a un grupo específico de autores. Por eso es que se excluyen dentro del delito de negociación incompatible los funcionarios que no tienen competencia, aun cuando muestren un interés indebido. En todo caso, si hay la intervención de un funcionario público que no tiene competencia en un contrato o en una operación de la administración, tendremos que pensar otras fórmulas para poder legitimar el castigo penal. ¿Cuáles podrían ser esas fórmulas? Adelanto, la posibilidad de una instigación, el ministro que instiga al comité, por ejemplo, para que le dé la buena pro a la empresa de su hermano, suponiendo, o la complicidad, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. O la otra posibilidad es utilizar otras figuras típicas. La segunda crítica es que va un poco en relación con la primera, es nos encontramos frente a un delito de infracción de deber. Por lo tanto, no es posible generar una vinculación institucional en virtud de un acto de organización puramente fáctico y defectuoso. ¿Ok? En aquellos casos en los que una persona u otro funcionario público se sitúa en la situación jurídica que le corresponde al funcionario público competente y desde esa posición intenta vincular a la administración pública, lamentablemente no estaremos frente a un delito de negociación incompatible porque no tiene esa competencia específica que exige este delito. En tercer lugar, siguiente diapositiva, por favor, es el criterio mixto, que es propuesto, lo debo decir, por el profesor Castillo Alba, en donde él dice que las normas jurídicas pueden ser un dato indiciario, nos pueden más o menos situar para entender quién podría ser el funcionario público competente. Pero el criterio más determinante es que por lo menos este funcionario pertenezca al sector de la administración donde se desarrolla el negocio estatal. Esta postura lo que pretende es aparentemente llenar los vacíos, aparentemente digo, de impunidad en los casos de intervención de
funcionarios de altos rangos, como por ejemplo ministros, viceministros, alcaldes, consejeros regionales. ¿Ok? El problema de esto es que, nuevamente, nos encontramos frente a un delito de infracción de deber. No es posible decir que la ley y el reglamento son indicadores, no, es que son la base. Sobre todo estamos frente a un delito de infracción de deber cuyos deberes se encuentran positivizados, y esos se encuentran positivizados en las leyes, reglamentos u otras fórmulas que se sitúan para poder delegar o tener competencia para participar en un contrato. Por eso, la posición que yo mantengo es que la competencia para estos casos se determina por lo que establece leyes, reglamentos, directivas, la delegación, entre otras fórmulas. Lo decisivo es que el funcionario público haya intervenido con un título habilitante de naturaleza civil, de naturaleza laboral o de naturaleza administrativa. Por favor, con la siguiente diapositiva. Y de hecho, no debe olvidarse que la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1-2010, ha admitido la tesis de que las fuentes de atribución de competencia pueden ser por ley, por reglamento, por directiva e incluso por una orden administrativa. Respecto a la posición del ROF y el MOF, son documentos que efectivamente pueden constituir elementos para considerar la eventual autoría en un delito especial, pero ojo, no debe olvidarse que en el ámbito de la administración pública puede haber más de un funcionario a cargo de un asunto. Los funcionarios que sean incompetentes, ¿cómo podremos incluirlos dentro de la lógica de la corrupción pública? Bueno, pues tendremos que utilizar, como decía, la instigación o la complicidad de acuerdo a las circunstancias del caso o la posibilidad de la usurpación de funciones. No debe perderse de vista que si uno mira hoy por hoy la redacción del delito de usurpación de funciones, la pena es incluso más alta que la del delito de negociación incompatible. Y respecto a la complicidad, como sabemos, el cómplice primario puede tener el mismo marco penal que el autor principal del hecho. Ahora pasaré a la tercera tesis, que tiene que ver con quiénes ya no son quienes pueden ser los sujetos activos, por favor, la siguiente diapositiva, sino más bien con cómo se dan cuáles son los actos típicos relevantes, ¿ok? ¿Cuál es la intervención típica relevante en el procedimiento de contratación pública? ¿Correcto? Cualquier forma de intervención es la que admite la posibilidad de castigar por este delito, porque si uno lee el artículo 399, no nos dice el tipo de intervención o su relevancia en el procedimiento de contratación pública. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos si cualquier tipo de intervención dentro del procedimiento de contratación pública podría admitir la posibilidad de una imputación por este delito, al punto que, fíjense, el funcionario de mesa de partes, bueno, que en realidad es un servidor, que el servidor de mesa de partes que agiliza un trámite, porque se lo pidió el particular, podría ser considerado como un eventual autor de este delito de negociación incompatible. O la pregunta que uno puede hacerse es, o solamente lo que se castiga son las intervenciones relevantes, aquellas que tengan trascendencia jurídica, o, como se dice en el derecho administrativo, aquello que genere efectos tanto para la administración pública como para los administrados. De hecho, una interpretación conforme a las exigencias del principio de fragmentariedad deben de descartar la posibilidad de cualquier forma de intervención, o mejor dicho, que cualquier forma de intervención dentro del procedimiento administrativo de contratación pueda ser objeto de una sanción penal. Solamente podrán ser castigadas aquellas formas de intervención de los funcionarios que tengan relevancia en el procedimiento o en la decisión final de un acto administrativo. De esta manera, se evita, evidentemente, un uso abusivo o excesivo en la aplicación del tipo penal para sancionar cualquier tipo de intervención. Repito, para resolver estos temas tenemos que ir necesariamente al derecho administrativo porque no tenemos que olvidarnos que las normas primarias van a ser las normas del procedimiento de contratación pública. Y para eso yo planteo una diferencia. Hay que diferenciar entre los actos administrativos y los actos procedimentales de la administración. Los actos administrativos encontraremos los actos definitivos y además los actos de trámite.
Los actos administrativos, es decir, tanto los definitivos y los de trámite, sí son actos que pueden generar efectos, tanto para la administración pública como para el administrado. Y por lo tanto, ese tipo de actos son los actos que pueden concretar el interés indebido. En cambio, los que yo denomino los meros actos procedimentales de la administración son aquellos que no producen efectos jurídicos para los administrados. Y esto es porque es relevante, porque se trata de meras actuaciones que carecen de facultades para decidir un asunto administrativo. Por eso es que el servidor público que sella la recepción de una propuesta económica de un postor o el servidor que remite por memorándum los documentos recibidos en la mesa de partes, aun cuando se haya interesado, bien sea porque hay alguna relación con el postor, esos actos no son actos que son decisivos, no son actos que forman parte de la lógica esencial o trascendente de la contratación pública y por lo tanto no es posible hablar de un delito de negociación incompatible. En cambio, en los actos definitivos, como por ejemplo los actos, la expedición de una resolución, por ejemplo, para decidir a quién se le da la buena pro, o la expedición de un voto, cuando hablamos de un acuerdo de consejo regional, sí son actos relevantes. Y por otro lado, los actos de trámite también lo serán, como por ejemplo los informes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, dentro de los actos, me quiero centrar acá nada más para ir pasando, porque ya creo que estamos dentro del tiempo, dentro de los funcionarios públicos que emiten informes. Y acá quiero plantear una discusión porque se ha dicho mucho alrededor de esto, ¿no? Para empezar, creo que todos sabemos que hay diferentes tipos de informes dentro de la administración pública. Los informes pueden ser facultativos o pueden ser obligatorios. Evidentemente, la diferencia es muy fácil. Los facultativos son aquellos que son solicitados a discrecionalidad de la autoridad, pero se basan en criterios de oportunidad. Mientras que los obligatorios son aquellos en los cuales la propia norma legal obliga a que antes de tomar la decisión administrativa tenga que existir un informe previo. Pero a su vez, los informes administrativos, y eso creo que lo sabemos todos también, pueden ser vinculantes como no vinculantes. De hecho, en el caso de los informes vinculantes, se afirma por parte de la doctrina de derecho administrativo que se dice que en estos casos hay una competencia compartida entre el funcionario que expide el informe y el funcionario que toma la decisión o que hace suya la decisión. ¿Ok? En cambio, en los no vinculantes, evidentemente el contenido no es relevante, pero puede ser importante para influenciar la decisión administrativa. ¿Y por qué planteo esta diferencia? Porque un sector de la doctrina, y lo he escuchado recientemente en una charla, ha señalado que en el caso de la colusión, por ejemplo, cuando se habla del acuerdo indirecto, se hace referencia a la participación a través de los informes, ¿correcto? Es decir, si bien se reconoce la posibilidad de que los actos de corrupción se puedan dar dentro de toda la fase de la contratación pública, se dice que en específico, a través de la expedición de informes, habría una diferencia y por lo tanto habría una especie de concertación indirecta. Yo lo que planteo es que esa forma de interpretar es incorrecta, porque en realidad no hay una diferencia cualitativa entre el informe y la decisión. Porque como lo acabo de decir, es más, van a haber casos en los cuales los informes son preceptivos, son obligatorios y son vinculantes. Por lo tanto, decir que cuando hablamos de la participación de un funcionario público a través de informes es una participación indirecta no es correcto, porque el funcionario público que utiliza el informe para concertarse o utiliza el informe para mostrar ese interés indebido es un funcionario público que está realizando un acto de corrupción de manera directa. La fórmula indirecta no es para decir que dentro de esa fórmula se hace referencia a los actos administrativos de trámite, como por ejemplo los informes. No, en realidad los informes, como las resoluciones, como los votos, son formas de ejercer el interés indebido o, hablando de la colusión, son formas de realizar el acto colusorio.
En todo caso, el interés indirecto o la concertación indirecta hace referencia a otra fórmula de intervención delictiva, que lo voy a desarrollar más adelante, que es cuando se habla de un funcionario público que delegó la competencia a otro funcionario público y que permitió que éste concierte con un tercero. Y se le imputa el delito en tanto como delegante tenía deberes de protección o de revisión de las competencias delegadas. ¿Correcto? Entonces, no es correcta esa interpretación. Y fíjense también que, ojo, la Corte Suprema ha señalado que los informes facultativos sí son relevantes, y así lo dijo en el recurso nulidad 734-2004, y los informes obligatorios lo señaló en la sentencia casatoria 67-2017. Ojo, es decir, para la Corte ambos tienen relevancia típica, que es lo que yo propongo. Finalmente, los informes pueden ser jurídicos o técnicos. Más allá de la diferencia entre uno y otro, todos ellos tienen la misión de ¿qué? De permitir que el órgano decisor pueda dictar una resolución con garantías de acierto, supliendo faltas de conocimiento. Por lo tanto, sea un informe jurídico o sea un informe técnico, cualquiera de los dos son relevantes y pueden concretar un interés indebido. Véanse el fallo de la casación, aunque es de colusión, el 661-2016, que habla de un informe de un abogado o de un gerente legal que es relevante para permitir que se exonere de un procedimiento de contratación. Y en el caso de la casación 23-2016 es muy relevante porque señalan cómo un informe técnico permitió que se exonere a un procedimiento de contratación pública. Última diapositiva y con esto termino. El interés, ¿no? Y la forma de participación. Ya no hablaré mucho del interés directo, porque creo que todos estamos de acuerdo y además ya estamos pasados con el tiempo, en que el interés directo se presenta cuando el funcionario público está presente en la contratación y actúa en esta a pesar de que tiene un deber de abstención. Y ojo que eso está en la ley en la LPAG, está clarísimo eso. La pregunta viene en el interés indirecto, como decía hace un rato, y tiene que ver mucho con lo que se plantea en la casación 841-2015. Brevemente, esta casación señaló de que la negociación incompatible es un delito unilateral y que además no admite la intervención directiva. Es más, yo critiqué esa postura y dije que efectivamente estaba incorrecta la casación y planteaba en mi artículo que era posible la intervención delictiva, pero he cambiado esa propuesta. A la hora de considerar que la negociación incompatible forma parte del mismo iter criminis que el delito de colusión desleal, evidentemente yo estoy en contra ahora sí de admitir la complicidad del particular en el delito de negociación incompatible. Cuando haya y cuando se demuestre que un particular intervino y que además intervino, coludiéndose evidentemente con el funcionario público, hablaremos de colusión. No cabe duda de eso. Sí se admitirá complicidad en la negociación incompatible cuando hablemos de otro particular. Les doy un dato muy importante. Cuando uno lee la jurisprudencia extranjera, en España, y de eso partió mi interpretación, y en Argentina, se señala que la redacción típica de interés indirecto o de persona simulada, que lo dicen estos códigos, hace referencia a la participación de un testaferro. Es decir, aquellos casos en los cuales yo hago aparecer un testaferro para que participe en el contrato porque él va a representar mi interés. Pero obviamente yo también estoy participando en la toma de la decisión. Curiosamente, en la doctrina extranjera sí permiten que ese tipo de casos del testaferro o donde participa un familiar sea supuestos de complicidad. Yo creo que eso además tiene mucho que ver con la forma de la redacción típica y además porque la colusión, tanto en España como en Argentina, tiene una redacción típica muy diferente a la colusión que está tipificada en el Código Penal peruano. La posición que yo mantengo, insisto, es que sí no es posible la participación delictiva de un particular dentro de un delito de negociación incompatible. Cuando haya una intervención de un particular, tendremos que ir por la colusión, sin duda alguna, sin duda alguna.
Si no, porque si vamos con la lógica de este criminis, no podríamos diferenciar uno de otro. Si yo planteo que hay participación delictiva en la negociación incompatible, nos plantearía problemas para poder diferenciarla de la colusión. Por eso mismo yo rechazo la posibilidad de eso y además afirmo que la intervención indirecta, ¿cómo se da entonces? Se dará en aquellos casos, hay una delegación, el funcionario público competente delegó a otro o hay una encargatura especial y en aquellos casos el funcionario delegante, como lo dice además Marina Pastrana, mantiene un deber de fiscalizar las competencias delegadas y, incumpliendo evidentemente dolosamente esas competencias, permite que haya un funcionario público que se interese indebidamente. Es la única posibilidad de interpretación. Es la única. Habrá que ver el caso en concreto para ver las situaciones en las cuales se podría aplicar. Con esto yo he concluido, he tratado de hacer la exposición lo más resumida posible, pero estos son los 4 puntos, los 4 planteamientos problemáticos y creo yo una fórmula de plantear estos problemas y una fórmula de responder de manera distinta. Con esto he acabado mi exposición y voy a leer algunas preguntas que me han hecho algunas de las personas que han intervenido en esta exposición, a quienes les agradezco por el tiempo que se han tomado, ¿no? Me preguntan, ¿tienen relevancia las infracciones administrativas? Sí. Lo menciona además Castillo Alba, más o menos, ¿no? La infracción del deber de abstención, por ejemplo, yo estando impedido de participar en un contrato o en una decisión pública porque hay un familiar, intervengo, es un dato relevante para poder considerar que efectivamente esa infracción administrativa puede configurar un supuesto de interés indebido. Ahora, las otras infracciones administrativas, que me imagino se refieren a las infracciones en el procedimiento, sí es verdad, y también lo mencioné en el artículo, son indicios de que hay algo mal, pero como le ha dicho la Corte Suprema, y en eso estoy de acuerdo, no es suficiente para poder hablar de que hay un interés indebido. ¿Ok? Otra persona le pregunta, ¿para la consumación es necesario un provecho económico? No. El tipo penal habla de que el interés indebido sea para provecho propio y para provecho tercero. Toda la doctrina, tanto nacional como la extranjera, coincide que el provecho propio o provecho de tercero es un elemento de tendencia. Habla de la finalidad. No tiene que probarse el aprovechamiento económico. No tiene que probarse en este delito, ¿no? Después me preguntan, ¿el Estado es considerado como sujeto pasivo? Puede darse el caso en que el Estado no sea agraviado, sino también las empresas afectadas. Yo sostengo eso en el libro. Voy a señalar de que en todos los delitos en los que opera la contratación pública, no solamente el Estado puede ser considerado como agraviado, sino que considero que efectivamente las personas jurídicas que participaron en el concurso y que se vieron afectados por este interés indebido del funcionario público, tranquilamente puedan ser considerados como agraviados. Porque, como lo dice además Gonzalo del Río, la consideración del agraviado responde más a la naturaleza resarcitoria y la reparación civil. Y los criterios para incorporar el agraviado no son criterios de la dogmática. Es decir, si bien es cierto, estos delitos están configurados como delitos contra la administración pública, no significa que al momento de determinar quién puede ser el afectado tenga que recurrir a identificar quién es la persona, quién es el bien jurídico, perdón, protegido. ¿Ok? Quien plantea la derogación. Uy, esta pregunta está bastante amplia, ¿no? Acá me dicen que se está de acuerdo con la posibilidad de derogar del delito de colusión. Bueno, es una fórmula. En Argentina la colusión está configurada de manera distinta. Es una fórmula, ¿no? Claramente en ese caso tendrías que admitir la participación delictiva dentro del delito de negociación incompatible y, bueno, se acabaría el problema, ¿no? Podrías derogar la colusión. Es también una posibilidad. Yo creo que no la elimino, ¿no? Da para mucho esto, da para que mucha gente, y espero que esto promueva un poco más la investigación, comience a ver mucho de lo que la doctrina extranjera ha escrito sobre eso, y sobre todo también hagamos un análisis de doctrina y de jurisprudencia comparada, teniendo en cuenta, fíjense, la
estructura típica de los tipos penales, tanto en España, en Argentina, que son nuestra fuente legislativa, como en el Perú. Como siempre digo yo, no se trata de importar todo lo que dicen los autores, sino que evidentemente hay que ver cómo o por qué se da esta interpretación y cuál es la base legal en la que se basa la doctrina para poder realizar una determinada fórmula de interpretación, ¿correcto? Me preguntan acá, que esta es una pregunta que me la han hecho alguna vez en clase, en posgrado, dice, ¿considera usted que si un privado, por ejemplo un abogado, elabora un informe que luego el funcionario público usa, el abogado privado sería cómplice? Bueno, esto ha pasado, ¿no? Y de hecho son casos en los que se vienen resolviendo, ¿no? Podría ser un caso interesante, ¿no? Porque claro, el abogado... Eh, es que, ojo, recuerden, y esto lo tengo muy claro, que todo abogado que emite un informe al Estado tiene una relación jurídica. Entonces, no estamos hablando de un puro privado. Hay un contrato estatal que eso de alguna forma, bajo una interpretación amplia del concepto de funcionario y dentro de los ámbitos de corrupción, podría, sin ningún problema, indicar que la participación del abogado, que ojo, interviene bajo un contrato con el Estado, podría ser considerada como como una forma de participación delictiva o simplemente como una forma de autoría dentro del delito de negociación incompatible, ¿correcto? Yo voy más evidentemente por la idea de que sea autor, porque si yo parto de que el informe jurídico es una forma también de concretar el interés debido, no habría ningún problema en que este abogado, con una relación que tiene con el Estado, podría ser eventualmente considerado como un posible autor del delito. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero que haya sido esto de mucha utilidad. Y bueno, quedan acá los problemas planteados, algunas propuestas respecto a cada uno de estos problemas y seguramente espero que esto genere un poco más de debate en torno a los problemas que yo planteo en relación a este tipo penal y que además es un tipo penal que viene siendo aplicado muy constantemente por los jueces y además por los fiscales en las investigaciones. Muchas gracias. De parte del Instituto de Derecho Penal, agradecemos al doctor Francisco por brindarnos la grata oportunidad de escuchar esta amena y educativa ponencia. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron en la transmisión y que nos apoyaron compartiéndola en sus redes sociales. Los invitamos a estar atentos a la página del instituto para conocer las fechas de las próximas ponencias que se realizarán mediante esta modalidad. Gracias nuevamente y hasta la próxima oportunidad.